Ya está. Ya está. Muy bien. Buenos días a todos mis amigos, mis hermanos, los que están oyendo esta transmisión. En su momento, esperamos ahorita que se carguen acá unos programas, pero mientras vamos a comenzar con el tema de hoy. Es la lección número 6. Estamos en la página de Justino Ángel Montes de Oca y el tema va a ser mostrando tu fe en tus prioridades. Es el número 6 del material que les hice saber. Muy bien, vamos a enseguida a tomar nuestro texto y abrirlo en la página número 54. Muy bien, permítame. Ya está, ¿verdad? Ya empieza. Vamos a ponerle la clave. Perfecto. En el texto, si está avanzando, si está cargando, sí. Bueno, ahorita esperemos ya cuando sea el texto. La idea central nos dice que no importa lo que te espere, mantén tu confianza y dependencia de Dios. Aplicación para la vida. Permítanme. Ya que funciona eso, vamos a abrir nuestra pantalla. Bueno, ahorita que ya estemos. Dice, mantén tu confianza y dependencia de Dios. Aplicación para la vida. Olaf, el muñeco de nieve de Frozen, uno que tiene una nariz de zanahoria, por si no han visto la película, soñaba por dejar los días lúgubres de invierno y experimentar el calor del verano. El público entró en una ensoñación mientras cantaba la canción titulada Insomnio en verano, sobre todas las cosas maravillosas que había escuchado de la temporada de verano. Cantó sobre soplar la pelusa de los dientes de león del césped, acostarse en la playa bajo una sombrilla, montar en una canoa en un lago, nadar, relajarse en un jacuzzi, bailar en una glorieta, hacer un picnic y experimentar el calor del sol. Incluso los niños que ven la película saben exactamente lo que sucedería a Olaf si alguna vez consigue su deseo. Sin embargo, el adorable e ingenuo muñeco de nieve no se da cuenta que nunca verá el verano porque se derretiría en la primavera. No somos personajes ficticios, pero también podemos estar equivocados sobre el futuro y lo que planeamos hacer. Cuando eso sucede, ¿cómo respondemos? En esta última sesión de la Epístola de Santiago, veremos dónde debemos estar concentrados, incluso mientras planeamos para el futuro. Se fue la imagen, cielo. ¿Hay otra vez volver a transmitir o qué pasó? No sé, se fue la imagen. A ver. Continúe. Voice. Continúe. Reanudar. A ver si te puedes juntar el abril Ya más a está. la peli. Ya sabes que aquí se amplía ya. ¿Ok? Vamos a reanudar.
Cuando ya terminemos, pones finalizar. Acerca tu atril a la pantalla, por favor. ¿Cuál atril? ¿Este? ¿Lo acerco a la pantalla? ¿Ahí? Sí. Ok. Bueno, muy bien. Ya apareció el menú, ya apareció, ¿verdad? Ahora vamos a conectar el programa en el que tenemos la presentación. Es la primera transmisión, entonces puede haber algunos problemas técnicos. De todos modos, en el YouTube también va a ser publicada esta escuela dominical. A ver si ya está. Ya. Ahí va a estar. Muy bien. Ya se ve bien, ¿verdad? Sí. Perfecto, muy bien. Aquí está el título de nuestra disertación de hoy. Básicamente vamos a utilizar, aparte de esta página, la de Pragmático Cristiano. Mostrando tu fe en tus prioridades es el número 6 de nuestros materiales. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahora en sus Biblias, aquí les recuerdo que yo utilizo la Nueva Versión Internacional. Entonces vamos a ver Mateo 4, del 13 al 17. 13. Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. ¿Sí se ve bien? Sí. Perfecto. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello. 16. Pero ahora se jactan de sus fanfarronerías. Toda esa jactancia es mala. Así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Vamos a poner tantito aire. Muy bien. Vamos a ver nuestro primer post. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay gente que abusa de su poder, y como en esta lámina, sobre todo con los más débiles. Vamos a ver el contexto. La primera es entender lo que es la vida.
Francisco Lacueva, en su diccionario teológico, dice que viene del latín vita, actividad vital, acción inmanente. Inmanente es permanecer en, inherente a algún ser, unido de un modo inseparable a su esencia. Tiene los siguientes sentidos. 1. Desde fuera es nacer, crecer, moverse y reproducirse en los animales, en todo ser viviente, no en las máquinas. 2. Desde dentro son las vivencias conscientes de ver y a sentir y apetecer en la medida del vigor de nuestros órganos corporales. 3. Se da en 3 niveles. La vida del hombre, orgánica, nace, crece, se reproduce y muere. 2. Anímico, conocimiento sensorial y el apetito concupiscible o irascible. Y 3. Espiritual, que son las funciones sentimentales y artísticas, intelectuales y apetito racional y voluntad libre. Está moralmente capacitado para conocer a Dios. Entonces, el hombre puede ser bueno, pero su naturaleza es negativa. Entonces, tengan cuidado, porque no necesariamente ser hombre va a ser siempre bueno. Al contrario, puede conocer el bien, pero muchas veces elige el mal. Otro concepto importante dentro de lo que estamos viendo es la jactancia. En el diccionario de imágenes y símbolos de la Biblia de Telotman III, aparece como creador, redentor y proveedor del pueblo escogido. Dios es la única fuente apropiada de jactancia. En el Antiguo Testamento, jactarse en Dios y su provisión simboliza la postura adecuada de la humanidad delante del Altísimo, Salmo 111, o de justicia y favor, Salmos 89 del 15 a 17. Es comenzar, dar gracias y adorar, Salmos 34:3. Jactarse en cualquier otra cosa ajena a Dios agrava al Señor por ser arrogante autosuficiencia. Ese alarde es la inclinación natural de la humanidad caída, a confiar en la sabiduría, el poder y la riqueza humanos, en lugar de entender y conocer a Dios. Jeremías 9, 23 a 24. Versículo 17. Para Pérez Millós nos dice que no es un pecado de ignorancia, sino de una acción voluntaria, porque tiene un conocimiento completo. Puede distinguir entre lo que es bueno y lo que no. Lo bueno es lo que Dios enseña y establece en su palabra, pero sabiendo, no lo hace. Es un acto de rebeldía manifiesta. Tienen conocimiento del deber, pero hay sublevación en el corazón. Es un pecado de omisión porque sabiendo lo que debían hacer, no lo hacen. Es tan pecado como la comisión de un mal. Por ejemplo, lo que hicieron el sacerdote y el levita en la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 30, 32. Si usted es conocedor de la Biblia y no hace el bien, no da amor a sus semejantes, sino odio, sino en su momento traición, etc., usted no es cristiano. Convénzase de que está haciendo en su momento alarde de su mundanidad. Por eso en su momento, hermanos, sí les digo que debemos de tener una conducta ética intachable. Si no la tenemos, pues entonces no estamos siguiendo los pasos de Dios. Ahora, vamos al desglose. Antes de eso, vamos a ver el post que está atrás de la imagen. Dice palabra de vida. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Así que retiro lo dicho y te ruego me perdones. Job 42 del 5 y 6. Recordemos que Job, de hecho, fue maltratado por Dios en un sentido general. Lo puso en una prueba muy difícil. Al final, él pasó la prueba y se le recompensó ampliamente. Vamos a ver lo que dice en su libro, en el libro este que estamos utilizando de material, en relación con estos versículos. No es malo planificar,
En Proverbios encontramos ejemplos como el de la hormiga y las personas sabias que se preparan para el tiempo de necesidad. Proverbios 6, del 6 al 11. Los sabios incluyen a los consejeros cuando planean 15:22, 20:18. Muchas personas creen que lo saben todo y en su momento toman decisiones erradas. ¿Por qué? Porque no escucharon consejos. Antes de hacer cualquier cosa en el aspecto legal, siempre consulten con un abogado, porque él les podrá en su momento orientar de lo que sí y de lo que no deben de hacer. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, ofenden a alguien, calumnian a alguien y hacen en su momento una especie de afirmaciones falsas, pues esa persona los puede demandar. En Estados Unidos es el deporte nacional demandar. Por eso tengan cuidado cuando ustedes expresan una calificación negativa de alguien. Si no tienen pruebas, pues simple y llanamente se verán con esa persona en la corte. Dice, si se hacen planes pueden conducir a la abundancia. 21:5. Jesús contó una parábola sobre las vírgenes prudentes y llamó necias a las que no estaban preparadas para la boda y sabias a las que sí estaban. Mateo 25, del 1 al 13. Incluso pidió a la gente que tome en cuenta el costo de planear la construcción para que no quede inconclusa. Lucas 14, 28 a 33. Si ustedes van a construir una casa y no saben exactamente cuánto les va a costar, ni el costo de los materiales, pues no la van a terminar. Y entonces será lo que se conoce en español como un elefante blanco, como un artículo decorativo que ni siquiera es útil para vivir o trabajar. Planear es falible. No se sabe qué depara el futuro. Solo Dios lo conoce y es infalible. Esto debe humillar incluso al planificador más confiado. En Santiago los empresarios carecían de humildad y hacían sus planes como si conocieran el futuro con seguridad. Se jactaban de su arrogancia. Esta no consistía en hacer planes, sino en creer que conocían o que podían controlar el futuro. No sabían siquiera si tendrían un futuro. La vida es como un vapor que está por un momento y luego desaparece. Solo Dios sabe cuánto viviremos. Job 14, del 1 al 6. Muchos creen que hacen planes y dicen, yo voy a hacer esto o aquello. Y al día siguiente se mueren. Solo Dios sabe nuestro destino, la hora de nuestra muerte. Stan Gerlach hizo esta afirmación en un funeral. Nunca sabes cuándo Dios te va a quitar la vida. En ese momento no hay nada que puedas hacer al respecto. ¿Estás preparado? Cuando terminó, se sentó y al instante murió. Los miembros de su familia intentaron revivirlo, pero no lo consiguieron. La vida es preciosa y frágil. Debemos planificar, pero sometiendo nuestros planes a la voluntad de Dios. No deben poner nuestra confianza en nuestros planes. Debemos confiar en Dios, sometiéndonos a su voluntad. Ahora, es importante destacar que no venimos a este mundo solamente a respirar, sino que tenemos la necesidad de dejar huella, de ser trascendentes. Decía un ilustre maestro, José Muñoz Cota, el primer campeón nacional de oratoria de México, que hay que ser muertos que hablan, muertos que en su momento dejan huella y son recordados. Pero aún así, debemos ante todo estar pendientes de los planes que Dios tiene para nosotros y cumplirlos, hacerlos. De hecho, tuve necesidad de hacer esta clase de esta forma porque busqué en iglesias cercanas de donde vivo una que tuviera escuela dominical y me encontré con la noticia de que prácticamente de 10 iglesias 9 no tenían escuela dominical en la mañana. ¿Qué significa? Que para ellos ya no es necesario estudiar la palabra. Pero como yo soy un creyente que considera esencial preparar a los demás y dar en su momento el conocimiento en una forma sencilla,
que ese es el objetivo de esta escuela dominical, entonces me decidí a iniciar este proyecto. Vamos a ver ahora las preguntas. ¿Cuándo fue mejor un cambio inesperado que el plan original? Bueno, en alguna ocasión iba a hacer un examen para ingresar a un curso de magistrado en el Estado de México. Yo era juez en la Ciudad de México. Y de repente, por una u otra cosa, no llegué al examen. Después se me nombró juez de quiebras, ganando un concurso para el efecto. Y créanme, era de mucho más prestigio que ser magistrado en un estado de la República. La siguiente dos, ¿cómo la epidemia del COVID afectó tus planes futuros? Pues les soy sincero, mis hermanos, a mí me sirvió porque en esa pandemia hice la maestría en estudios teológicos. Entonces, de algo negativo, al menos en lo personal, surgió algo positivo, que es tener las herramientas académicas, teológicas, que me permiten estar impartiendo esta escuela dominical. Vamos a continuar con nuestra lectura. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. En el post vemos, hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados, pues miren, el juez ya está a la puerta. Muchas veces en las iglesias tienen la tendencia a que un grupo quiere tomar el poder y no le importa lo que tenga que hacer. ¿Por qué? Porque simplemente no entienden el mensaje de amor que dice la palabra. Solo miran sus intereses. Y si se destruye esa iglesia, pues qué bueno, para que ya no vengan los otros. Y eso lamentablemente produce la victoria del enemigo. Pero Dios es grande y siempre provee los medios para que pueda su palabra difundirse, aún en tiempos difíciles, aún que estén los templos cerrados, aún que muchas escuelas no tengan escuela dominical. Para eso se abrió este espacio. Vamos a ver el contexto. ¿Qué es la paciencia? Para el diccionario enciclopédico de la Biblia de Ropero Barzosa, viene del hebreo araj, alargar, prolongar, ser paciente, y del griego hipomoné, permanencia bajo, paciencia, relacionado con aneco, soportar, sufrir. Indica contención, clemencia, retraso de un castigo, Romanos 2:4, 3:25. Es una forma concreta de bondad, relacionada con la benignidad, la clemencia y la misericordia. Es tener una buena disposición para ayudar y tener tolerancia ante faltas e importunidades. Implica sufrir circunstancias adversas con la vista puesta en la esperanza. Si nos dejamos abatir, hermanos, la palabra no nos dice que hagamos eso. No nos dice cuando haya dificultades, deprímanse. No, peleen.
solamente nos dice que debemos cumplir los planes de Dios. Y si ustedes tienen una misión de enseñanza, pues la deben de cumplir, con o sin iglesia, como en este caso. Porque lo importante es seguir los planes de Dios pese a las dificultades. Versículo 9. Para Pérez Millós dice que la impaciencia puede llevar a los creyentes a la recriminación hacia otros hermanos. La extorsión de los ricos pudo dar motivo a la queja de los pobres, dando lugar a murmuraciones, condenada con antelación. Santiago 4:11. Recuerden que cuando no aparece el de dónde viene, es del mismo libro de Santiago. La vida cristiana debe fundarse en la caridad fraternal, que impide la queja contra hermanos. Es un mandato contra esa práctica que se daba en la iglesia primitiva. Es gemir, suspirar, lamentar, murmurar. Son formas amargas de quejarse. La víctima encomienda su causa a aquel que juzga justamente, y mientras tanto deben seguir haciendo el bien. Primera de Pedro 4:19. Eso es longanimidad. Si usted es atacado injustamente, independientemente del aspecto legal, que esa es otra cosa que se dirime en cortes humanas, usted debe de seguir con su obra. No la debe de parar, no debe de decir ya no voy a hacer nada. Al contrario, hay que buscar nuevos horizontes y ver que Dios tiene planes misteriosos y que podemos en su momento lograr conocer su palabra más, difundirla más, enseñar más, pero sobre todo estar en plena armonía con nuestro Señor en oración y acción. Porque la palabra no es algo hierático, es algo que se vive. Y cuando alguien en su momento pregona que vive la palabra, pero se comporta contrario a ella, no es cristiano, es un mundano cualquiera. Por eso, hermanitos, no peleen a lo tonto. Porque antes que pelear hay que debatir. Y para debatir se necesitan tener argumentos, se necesita tener conocimiento. No simplemente me dijo, me hizo. Aunque es cierto, pero no me debió de haber dicho. Y eso lo único que provoca es que se tomen acciones basadas en ira, en irracionalidad, y que destruyen muchas veces, por ejemplo, una iglesia. Santiago critica a los ricos que obtuvieron su riqueza de las espaldas de sus trabajadores, mientras ellos tenían estilos de vida indulgentes. Por ejemplo, agricultores injustos que pagaban su lujoso estilo de vida pagando salarios míseros y usando su poder para reprimir a los que se oponían. Los controlan injustamente, pero no pueden controlar la lluvia. Por eso necesitaban depender de Dios, porque no pueden anticipar el futuro. Solo Él produce la lluvia que necesitan para tener éxito. Sin ella, no sobrevivirán. Muchos se creen autosuficientes y dicen, yo no necesito a Dios. Pero si es un agricultor y no llueve, su tierra se va simplemente a poner estéril. No van a poder cosechar, no van a poder ganar. Y desde ese punto de vista, deben de reconocer que Dios es el que dice lo que va a suceder en este mundo. Cuando llueve, los cultivos florecen. En cambio, la sequía conduce al luto, la vergüenza y humillación. Jeremías 14, del 1 al 4. Solo Dios la puede enviar. El agricultor paciente lo sabe. Espera que Dios la envíe para regar y alimentar las cosechas. Versículo 7. Confía en que Dios enviará la cantidad necesaria de lluvia en el momento adecuado. Por eso debemos de ser pacientes, esperando el regreso del Señor. No sabemos cuándo volverá. Marcos 13:32. Pero sí regresará, porque Él lo prometió. Juan 14:3. Dios es congruente
No nos va a decir una fecha para que regrese, pero estaremos o debemos estar seguros de que Él regresará. La venida del Señor se acerca, dijo Santiago. Lo dijo hace unos 2000 años, se equivocó. La proximidad es un término relativo. Pedro animó a sus lectores diciendo que para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día, segundo de Pedro 3:8. Lo importante no es saber cuándo vendrá, sino estar preparados. Los de aquel primer siglo y nosotros debemos ser como agricultores pacientes en espera del regreso de Cristo. Estamos en una tierra reseca y sedienta, como lo experimentó el agricultor sin lluvia. Debemos soportar el mal por una temporada, pero Cristo volverá y arreglará las cosas en su reino eterno. Esta promesa y verdad debe animarnos a ser pacientes y fortalecer a nuestro corazón. Si somos creyentes, creemos en sus promesas. Y si somos creyentes, debemos de cumplir los mandamientos de nuestro Señor. Uno de ellos es amar a nuestro prójimo. Si no lo amamos, si lo calumniamos, si lo difamamos, simple y llanamente no somos cristianos. No se engañen. Mejor declaren que son servidores de Satanás y que quieren destruir la obra de Dios y están más a gustos consigo mismos. Pregunta: ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestros planes estén de acuerdo con la voluntad de Dios? Para eso tenemos la palabra. Una de las pruebas que existen sobre Dios es su ética. Es decir, Dios es el valor, es la medida de lo que es valioso y de lo que no. No podemos saber lo que está bien si no vemos a Dios y su obra. Él nos indica lo que es correcto y lo que no es correcto. Por eso, para poder nosotros decir si estamos de acuerdo a los planes de Dios, es compararlo con su palabra. Si no la conocemos, pues no vamos a saber ni qué quiere Dios. Y de aquí no es hablar, como lo he dicho, abrir la Biblia y ponernos y centrarnos en un versículo. Eso no. Es conocer teología. Es analizar los puntos concretos de la palabra, comparar nuestra conducta con lo que dice la palabra y entonces determinar si estamos siguiendo o no el plan que Dios tiene para nosotros. Los últimos versículos. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia